Hablemos de la menopausia. Es una palabra que para mucha gente está, envuelta en confusión y en un montón de información que no siempre es correcta. A menudo se ve casi como una condena, en lugar de lo que de verdad es, una transición. Pero, ¿qué pasa realmente en el cuerpo y sobre todo en el cerebro? Vamos a separar el grano de la paja, los mitos de lo que la ciencia sabe hoy. Uf, esta frase. Está todo en la cabeza. Seguro que a muchísimas personas les resulta familiar. Es la típica respuesta que invalida síntomas que son muy pero que muy reales. Es una experiencia que por desgracia se comparte mucho y que deja a la gente sintiéndose sola, dudando de su propia salud e incluso de su cordura. Y ojo, que esto no solo viene del entorno, de la familia o los amigos, a veces pasa en la propia consulta médica. Testimonios como este demuestran una falta de formación que asusta un poco, donde síntomas físicos, neurológicos se confunden de repente con problemas psicológicos. Y aquí está la clave de todo. No son anécdotas, es un patrón que se repite. Históricamente, la salud de las mujeres se ha tratado con cierta condescendencia, como si fuera un problema de mujeres, algo menor. Y esta idea, que parece tan actual, en realidad tiene sus raíces en creencias de hace miles de años. Para entender por qué estas ideas siguen ahí, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Porque los prejuicios de hoy vienen de un lugar muy antiguo y desde luego nada científico. Todo se centraba en una idea que es tan fascinante como equivocada, la del útero errante. Y aquí está la palabra mágica de todo este embrollo, histeria. Viene del griego histera, que significa ni más ni menos útero. La creencia era que el útero literalmente se podía mover por el cuerpo causando todo tipo de problemas. Esta conexión entre ser mujer y la locura ha marcado la medicina durante siglos. Es que se puede seguir el rastro de esta incomprensión a lo largo de la historia. Fijaos, empezó con los antiguos griegos, que hablaban de la melancolía uterina. Después, el famoso Hipócrates le puso nombre oficial, histeria. Y la cosa fue a peor, porque ya en el siglo XIX se hablaba sin ningún tapujo de la locura menopáusica, hasta el punto de encerrar a mujeres en psiquiátricos. Una historia larguísima de culpar al útero en vez de buscar respuestas de verdad. Pero, por suerte, la historia da un giro de 180 grados. Saltamos al presente y aquí la neurociencia lo está cambiando todo. Ya no se habla de un útero que viaja, sino de un cerebro que está en plena remodelación. Y en el centro de esta revolución científica hay nombres propios. Uno de los más importantes es el de la doctora Lisa Mosconi. Su trabajo en Weill Cornell Medicine se dedica por completo a entender el cerebro femenino y cómo lo transforma la menopausia. Gracias a ella, la conversación está cambiando en todo el mundo. Y esto que vemos aquí es la prueba. La prueba visual. Son escáneres cerebrales del equipo de la doctora Mosconi. Y lo que muestran es increíble. Porque se ve, sin lugar a dudas, cómo los niveles de energía del cerebro cambian durante esta transición. Vamos, que la cosa no está en la cabeza como algo imaginario, es que está pasando literalmente en el cerebro. Aquí se ve perfecto el cambio de paradigma. Antes se pensaba que todo era un problema de los ovarios, un fallo del sistema y punto. La ciencia ahora nos dice, no. Los sofocos, la ansiedad, los problemas para dormir, la niebla mental, todo eso son síntomas neurológicos. Se originan en el cerebro. Vamos a pararnos un momento en uno de los síntomas que más desconcierta, la famosa niebla mental. Esa sensación de no encontrar las palabras, de no saber a qué había sido la cocina. Pues bien, la nueva ciencia tiene una explicación muy clara para esto. Claro, con todo esto sobre la mesa surge una pregunta un poco incómoda, ¿no? Si el cerebro cambia tanto, ¿tenían algo de razón los antiguos cuando hablaban de locura menopáusica? ¿Es eso lo que está pasando? La respuesta es un no rotundo, un no gigante. Lo que se malinterpretó durante siglos como una especie de locura no es más que el cerebro trabajando a toda máquina, adaptándose a un entorno hormonal completamente nuevo. No es un fallo, es un ajuste. A ver, ¿cómo funciona este proceso? Es bastante lógico si lo vemos paso a paso. Primero, caen los niveles de estrógeno, que es una hormona que actúa como una superprotectora del cerebro. Segundo, al perder parte de esa protección, el cerebro tiene que, buscarse la vida. Y ahí, tercero, empieza un proceso de remodelación para funcionar en este nuevo escenario. Y cuarto, es justo ahí cuando aparecen los síntomas. La niebla mental y los sofocos son, en realidad, los efectos secundarios de este impresionante proceso de ajuste cerebral. Y todo esto nos lleva, al final, a una narrativa completamente nueva. Pasamos de ver la menopausia como un declive, un deterioro, a entenderla como una adaptación, como una actualización del sistema operativo del cerebro, por así decirlo. La propia doctora Mosconi lo resume de una forma genial. El cerebro no se rinde, no se apaga, se ajusta, encuentra nuevas formas de funcionar y de seguir adelante. Es un testimonio increíble de su plasticidad y su resiliencia.
Y esto es importantísimo, porque si lo pensamos, casi la mitad de la vida de la mayoría de las mujeres transcurre después de la menopausia. Entender esta etapa no como un final, sino como un nuevo y larguísimo capítulo, cambia por completo la perspectiva sobre el envejecimiento. Así que, con toda esta nueva información, la pregunta final es inevitable. Si la ciencia ya ha desmontado siglos de mitos sobre el pasado, ¿qué posibilidades nos abre de cara al futuro? Un futuro en el que esta transición se pueda vivir con conocimiento, con poder y sobre todo sin miedo.